Bueno, estimados colegas, estimados alumnos, hoy tenemos aquí, bueno, vamos a tener una presentación, bueno, una charla, una conferencia virtual con la profesora Ana María Marcovecchio. Ella es profesora adjunta regular de gramática en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también es titular de Gramática Española y Lingüística General en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina y también es profesora titular de Gramática 2 y 3 en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín González. Pues como os he comentado ya, también ella bueno, es reconocida como, se le ha reconocido en la última convocatoria nacional de 2014, la categoría segunda en el programa de docentes investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina. Y bueno, pues ha sido directora y codirectora de tesis de licenciatura y de doctorado y sigue ejerciendo pues esta función. Es autora y coautora de estudios gramaticales del español referidos a la modalidad, la evidencialidad y las marcas enunciativas en la configuración oracional, y también entre ellos figuran trabajos suyos sobre perífrasis verbales, adverbios pragmaticalizados e infinitivos adverbiales e independientes. Hoy nos va a hablar de los marcadores discursivos. Bueno, hemos estado comentando con ella qué tema podría ser interesante para vosotros, entonces pues ella nos va a hablar hoy de los marcadores discursivos, emergencia y contraste, es decir, va a ser un estudio, bueno, una presentación contrastiva, ¿no?, sobre las distintas modalidades, ¿no?, del español, cómo va variando, ¿no?, cómo van variando los marcadores discursivos. Bueno, pues podría, si quieres, empezar ya, Ana María, te damos la palabra. Bueno, muy buenos días. Ante todo es un gusto y un honor que me hayan tenido en cuenta para esta invitación. Realmente para mí es un placer y espero que lo que comente resulte de interés para todos ustedes. Eh, por supuesto, voy a hacer algunos comentarios partiendo desde o asumiendo que no hay unos determinados conocimientos que necesariamente están disponibles para todos, en pos de la claridad. Por favor, tengan en cuenta esto. Bien. Vamos a hablar un poco de los marcadores discursivos. Ustedes saben que los marcadores discursivos son elementos que se consideran no integrados en la sintaxis de la oración, es decir, en la sintaxis predicativa, en la sintaxis prevista por la organización oracional que requieren o que configuran los verbos con su predicación, ¿no? Pero un poco la idea es que estos marcadores discursivos no salen de la nada, no son una creación a partir de nada, sino que es una especie de reutilización o surgen de una especie de reutilización fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente de adverbios o construcciones de preposición y complemento, preposición y término, que ganan nuevos empleos. Entonces, me baso un poco en esta idea que alguna vez escuché de la profesora Compani, en una conferencia acá en la ciudad de Buenos Aires, hablando de la sintaxis del siglo XVII en el español, decía, bueno, en la sintaxis nada se pierde. ¿Qué pasa? Y las ideas que orientan un poco este trabajo es que la gramática emerge del discurso, esto es, que en el uso se van fijando por rutina un conjunto de categorías que terminan convencionalizándose como información gramatical.
y que en esta fijación, a través de procesos de rutinización, lo que termina ocurriendo es que hay constituyentes relacionados en una primera instancia con el verbo de la predicación, que saltan, que pasan a otro ámbito y con esto, con otra interpretación, en lo que podemos llamar la periferia oracional. La periferia oracional es aquella porción de la oración que no está ocupada por constituyentes del tipo sujeto, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, sino que está ocupada por elementos que llamamos marginales, periféricos. Otro principio que guía estas ideas es que efectivamente cada construcción, cada estructura, tiene una representación simbólica. Esto es, que a una unidad con determinadas propiedades fonético-fonológicas y morfosintácticas le corresponde una indeterminada interpretación. Entonces, vamos a ver ahora en un paso, ¿no? Si tomamos un adverbio, bueno, el adverbio tendrá una interpretación, un significado predominante si está en relación con el verbo de esa estructura oracional, y desata, aparecen, emergen, surgen nuevas lecturas si deja de estar bajo la órbita del verbo y pasa a una función periférica. Y por el otro lado, hace tiempo también que se viene hablando de procesos, van a escuchar en esta presentación muchas palabras con los sufijos de proceso, ¿no? Izar, ización, bueno, procesos de construccionalización. Esto es entender que nuevas unidades surgen en la lengua por eso que ya hace mucho se conoce como gramaticalización, ¿no? La conversión de elementos léxicos en elementos gramaticales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el sustantivo frente, convertido en una locución prepositiva si decimos frente a. Eso es o corresponde a la interpretación clásica del concepto de gramaticalización, pero lo que se ha venido trabajando en estas últimas décadas es la idea de que en verdad lo que ocurre son procesos de construccionalización. Esto es, que la gramaticalización opera, funciona en contextos sintácticos específicos, y por eso autores como Trowat y Truesdale hablan de construccionalización. Entonces, como decíamos, adoptamos una perspectiva de uso o adherimos a la idea de que podemos entender procesos gramaticales a partir de una mirada de uso, y asumimos que todas las construcciones constituyen unidades simbólicas. Hay unos emparejamientos de forma y significado que son claves para la interpretación. Bueno, como decíamos, la idea es que los marcadores del discurso habitualmente emergen, surgen de constituyentes, de piezas que en un principio dependen del predicado, y cuando esto ocurre no tienen un contorno melódico propio, lo que es simbólico de estar integrados en la sintaxis de la oración. Los adverbios, las estructuras de preposición y complemento,
que dependen del verbo tienden a posponerse ese verbo en el español, requieren compatibilidad léxica, es decir, tiene que haber una conexión de significado entre la interpretación del verbo y la interpretación de ese adverbio o de esa estructura de preposición y complemento. Y, por supuesto, si esto es así, toleran todos los mecanismos reconocibles de la focalización. Es decir, sobre esos constituyentes en relación con el verbo podemos realizar preguntas, podemos focalizarlos a través de las llamadas cláusulas hendidas, ¿no? En cambio, cuando estas formas, estos constituyentes, adverbios, sintagmas de preposición más término, o más complemento, se mueven a la periferia oracional, generalmente, no es obligación completa, pero muy habitualmente, se enmarcan en un contexto melódico propio, esto es un indicio de que no forman parte de la sintaxis oracional, tienden a estar en el margen izquierdo, a encabezar la estructura oracional, lo que de alguna manera es simbólico, representa, anticipa que esa posición muestra que es el que está hablando, el que va a modelar lo que dice a continuación. No existen, pierden, si había, pierden, y si no, no existe ninguna conexión morfosintáctica entre ese constituyente periférico y la predicación, y por supuesto no toleran la focalización. Entendemos que esto es una muestra de que hay una versatilidad funcional, es decir, que unos mismos elementos, unas piezas pueden ganar funciones nuevas, y con esta ganancia se producen procesos de reanálisis, ¿no? Esto es una categoría que se interpreta como, por ejemplo, un adverbio de modo en relación con un verbo, pasa a interpretarse, a leerse como, por ejemplo, un índice de aserción, de refuerzo de la aserción. Ahora vamos a poner un ejemplito. ¿Por qué ocurre esto típicamente con adverbios y con constituyentes que están en relación con el verbo? Bueno, porque justamente esos constituyentes que típicamente están expresando las circunstancias, las situaciones dentro de las cuales se desarrollan los acontecimientos que indican los verbos y su predicación, bueno, quedan aptos, quedan habilitados para pasar a unas nuevas funciones en relación con las circunstancias, la situación, no ya ahora de los acontecimientos a los que se alude, sino del mismo proceso de hablar. Y Compani sugiere que estudiar, poner el foco, la autora lo circunscribe en este caso a los adverbios en particular, poner el foco en los adverbios nos va a permitir una vía de acceso privilegiada para comprender mejor estos procesos de gramaticalización y comprender mejor qué constituyentes pueden alojarse en la periferia oracional. Bueno, vamos primero al ejemplito que está en el medio, ¿no? Ustedes tienen destacado en rojo, literalmente, y en tercer lugar, literal, ¿no? Miremos un poquitito el ejemplo. En un caso dice, repitió literalmente, una por una, las palabras que había escuchado.
Ese literalmente indica que hay una repetición fiel, fidedigna, de las palabras que había escuchado, ¿sí? Describe un modo, una manera de repetir, se pone en énfasis, se destaca que lo que se dice es tal cual como lo que se había escuchado. Entonces, ese literalmente, efectivamente lo entendemos como un adverbio de modo que muestra, que exhibe una manera de la repetición. Pero fíjense en el segundo caso. Hay un comentario de una persona que perdió un hijo en un accidente de tránsito y aparentemente la causa judicial no avanza con respecto a la investigación sobre ese accidente de tránsito, y entonces ese hombre decide ubicar el vehículo, el auto destrozado por el accidente, frente al Palacio de Justicia. Entonces dice: soy Mario, el papá de Ivana, mi hijo me lo arrebataron, y hoy siento que la justicia se nos está riendo en la cara. Fui a buscar respuestas, a pedir justicia, y el fiscal de la causa, Luis Piotti, literalmente me dio la espalda y me dejó hablando solo. Esto literalmente no puede entenderse como una manera fiel de dar la espalda, sino que acá su significado pasa a aproximarse a algo así como en verdad, o verdaderamente, ¿no? Es decir, un refuerzo de la aserción, ¿no? Acá, en lugar de codificar ese significado de tal cual, ¿no? Está queriendo reforzar la idea de que Luis Piotti, el fiscal, no es que se dio vuelta, ¿no? Y le dio la espalda, sino que efectivamente no lo siente esta persona, ¿no? No trabajó, no honró su función fiscal. Y fíjense algo que ocurre en el español y que durante mucho tiempo quizás se creyó que era un poco marginal en el español, y en verdad hay investigadores que entienden que al contrario, que no es un fenómeno marginal, ¿no? El de los adverbios cortos, esto es, los adverbios terminados en mente surgen de una tradición discursiva de cultura, ¿no? De la transmisión en textos escritos, pero el mecanismo más básico de obtención de adverbios en el español es mediante la fijación de los adjetivos en la forma de masculino singular, si tienen masculino y femenino, ¿no? De masculino y singular, y ese es el mecanismo más frecuente en el empleo oral, justamente. Entonces, fíjense, yo empecé a hacer todos los acuerdos de divorcio ese mismo día, literal, ese mismo día yo estaba buscando abogado, ¿no? Ese literal, nuevamente, funciona como un refuerzo, un poco quizás ante algo inesperado o medio insólito, sorpresivo, de tomar una decisión de divorciarse y el mismo día de toma de esa decisión empezar a buscar el abogado. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que pasemos por estas tres instancias de empleo? Bueno, la idea es que en estos procesos de cambio existen lo que muchos autores llaman contextos puente.
Contextos puentes son empleos intermedios entre el significado etimológico de una forma y el significado innovador, que anticipan, ¿no? Que muestran que esas nuevas interpretaciones van a ir fijándose en la lengua, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, autores como Heine suponen que estos procesos corresponden a la gramaticalización de constituyentes cuando adoptan posiciones parentéticas, cuando tienen sus propios, su propio contorno melódico, ¿no? El hecho de quedar de alguna manera separados de la sintaxis oracional anticipa que pueden ganar nuevas interpretaciones y fijarse esas nuevas interpretaciones. Trogot habla de mecanismos de pragmaticalización que ocurren básicamente por la conversión de significados que arrancan aludiendo a los hechos y los acontecimientos externos a quienes hablamos y ganan interpretaciones internas, subjetivas, referidas, por ejemplo, al grado de conocimiento de los hechos, o incluso funciones estrictamente ilocutivas, discursivas. Bueno, y ese sería para Trogot el principal motor del cambio. Y Hummel considera que hay mecanismos de discursivización, es decir, que determinadas piezas, determinados ítems pueden ganar funciones discursivas. La idea es que esto ocurre no de manera azarosa, sino que hay como determinadas rutas previsibles para esos cambios, y por lo menos de lo que se estudia en distintas lenguas europeas, occidentales, se puede comprobar que existen esas especies de rutas previsibles de cambios. Lo interesante, me quedó una cosita atrás, perdón, es que estos elementos discursivos o discursivizados en una misma lengua, en esta presentación nos vamos a referir al español, en una misma lengua pueden tener interpretaciones distintas. Y efectivamente hay que tratar de estar al tanto de cómo pueden ser interpretados estos elementos en otras variedades del español, porque si no, pone seriamente en riesgo la comprensión de las conexiones que vamos estableciendo entre los enunciados. Bueno, ya sabemos que tres fuentes fundamentales de variación en las lenguas son la variación diatópica, la diastrática y la diafásica. Acá, en esta presentación, nos concentraremos en una variación sincrónico-diacrónica, que termina consolidando nuevos patrones gramaticales. Esa variación sincrónico-diacrónica se ha denominado tradicionalmente gramaticalización, y, como decíamos, en los últimos años, en particular, hay autores que interpretan que la expresión quizás más precisa es construccionalización, esto es, entender, advertir cuáles son los patrones de cambio que permiten obtener
nuevos emparejamientos de forma y significado. Las construcciones entendidas como emparejamientos, acoplamientos, ¿no? De forma gramatical y significados previsibles. Repasando un poquito, ustedes seguro tendrán muy presente la presentación o la definición de gramaticalización como conversión de una forma léxica en gramatical, ¿no? Que esto ya viene de hace un siglo en la lingüística y muchas veces se pone el ejemplito de la preposición je del francés, que originalmente proviene de un sustantivo que es casa. Esta observación primera desató nuevas miradas sobre la gramaticalización y sabemos que si pensamos en la historia, en este caso de una lengua como el castellano, encontramos que lo que en una etapa histórica se interpretaba como una perífrasis verbal, ¿no? En el caso de amar, en otro momento histórico quedan esos dos verbos que se entendían como perífrasis verbal, como una frase verbal, quedan consolidados en un único verbo y en ese único verbo, amar aporta el significado léxico de la predicación y pasa a interpretarse como un sufijo de flexión, meramente un sufijo de flexión, ¿sí? Esta es la propuesta, la lectura de gramaticalización en un sentido de una especialización en un proceso diacrónico y conocido de forma ya estándar o tradicional. Otra manera de la gramaticalización estándar o tradicional es la conversión de formas gramaticales en formas aún más gramaticales, como ocurre en el español, con el cambio que se produce con el paso de los siglos de pronombres que originalmente son demostrativos, ¿no? Illa, ille, illa, illud, y que se convierten en artículos del español. Bueno, la otra forma de entender el significado de gramaticalización que nos interesa, y tomando acá las ideas de Company, es la de convencionalización de estrategias discursivas, ¿no? Entonces, Company analiza formas con un significado pragmático, expresivo o discursivo, ¿no? Que ocasionalmente desatan ese significado pragmático o expresivo, discursivo, y que terminan volviéndose estructuras gramaticales convencionales que se recategorizan y ganan esquematicidad. Bueno, esto es muy importante, esta manera de entender la gramaticalización es muy importante en el surgimiento de los marcadores discursivos y esos marcadores discursivos sabemos que se caracterizan por su interpretación o por su funcionamiento procedimental y tienen interpretaciones especializadas según la variedad de español que hablemos. Por ejemplo, para mi empleo es absolutamente frecuente que cuando quiera referirme a un acontecimiento que lo presento como resultado de una inferencia, una deducción, emplee formas como por ahí, con variantes como
por ahí, o capaz que, ¿no? Entonces, supongamos, tomamos ejemplitos, como decimos, partimos del uso, ¿no? Entonces, tomamos ejemplos concretos. Supongamos eh, en este dato, ¿no? Para finalizar, González advirtió, no hay delito, se está refiriendo a una persona, ella está declarando porque desapareció, si ella estuvo durmiendo en la calle, por ahí no vio televisión, o capaz no vio televisión, ¿no? Entonces, se está refiriendo a una persona a la que la hace declarar la policía frente a un delito, y la imputación era que tenía que estar al tanto de la ocurrencia de ese delito, y lo que acá se sugiere es, bueno, si esta mujer estuvo durmiendo en la calle, se puede deducir que es probable que no haya visto televisión, ¿no? Y eso de se puede deducir que es probable es lo que está condensado en por ahí o en capaz. Un capaz que no se interpreta acá como el adjetivo, supongamos, ella es capaz de comunicarse en búlgaro o ellas son capaces de comunicarse en búlgaro, sino que acá ese capaz queda inmovilizado en la forma del singular. Y obviamente permite también el qué, capaz que. Ahora bien, si ese vínculo hipotético inferencial lo queremos expresar o lo encontramos en la expresión de un hablante peninsular, muy probablemente, en lugar de la expresión por ahí o por ahí o capaz, encontremos igual, ¿no? Esto es un elemento igual que también proviene de un adjetivo, como capaz, igual un adjetivo comparativo, o mismo, lo mismo, también estos empleos comparativos, ¿no? Que marcan una identidad, pero acá no referido a la comparación entre dos entidades, ¿no? Por ejemplo, el hijo es igual al padre, ¿sí? No estamos comparando dos entidades, sino que se desata una interpretación de probabilidad asentada sobre esta interpretación básica de comparación, pero ahora entre acontecimientos. Entonces, por ejemplo, fíjense, si uno busca el significado de igual en algún diccionario de marcadores discursivos, los españoles lo llaman partículas discursivas muchas veces, uno puede encontrar un ejemplo como el que menciono, ¿no? Lleva paraguas, que igual llueve, ¿no? Y ese igual en mi variedad no tiene interpretación si yo no conozco el uso peninsular. Me produce un desconcierto absoluto porque mi interpretación de igual es muy distinta del igual peninsular. Entonces, esto yo lo tengo que interpretar como lleva paraguas, que tal vez llueve, que es probable que llueva, ¿no? Y esa idea de es probable surge de ese lazo comparativo de igual que deja como, que establece una conexión entre lo dicho y lo no dicho, ¿no? Lo dicho es llueve y lo no dicho es tal vez no llueve, ¿no? Entonces, a partir de llueve o no llueve, se desencadena la interpretación de igual con
un significado de probabilidad, ¿no? Igual llueve que no llueve, ¿no? Tal vez llueve, tal vez no. ¿Mm? Y también sería opaca para mí, si yo ahora ya no, porque conozco el uso peninsular, pero desconociendo el uso peninsular, que es más coloquial, ¿no? Este, si yo preguntara en Madrid, por ejemplo, ¿dónde está el profesor? Y recibiera como respuesta, no sé, lo mismo está en su despacho. Si no estoy advertida, no entiendo qué me están queriendo decir. ¿Mm? Porque ese lo mismo tiene, como ven, la semejanza con igual, una interpretación este, parecida, al igual peninsular, ¿no? Tal vez está en su despacho. Otra vez se establece una conexión implícita entre lo que se dice, el profesor está en su despacho, lo mismo queda tácito, elidido, no está en su despacho, tal vez está en otro lugar. Bueno, para el uso rioplatense, uno diría, ¿dónde está el profesor? No sé, por ahí está en su despacho. Capaz está en su despacho. Y, por ejemplo, también encontramos un uso de justo en la variedad peninsular que no es frecuente para la variedad de español que yo hablo. Ese justo es un justo de confirmación, ¿no? Entonces, en el español peninsular se puede decir, por ejemplo, ¿estás insinuando que el director va a dimitir? Y la respuesta de otro es, justo. Bueno, yo no, en mi variedad, jamás respondería de esa manera si eh, tuviera que sugerir cómo lo diría. Mi respuesta sería, por ejemplo, un totalmente, ¿m? Exacto, pero no justo, ¿sí? Bueno, estos comentarios a veces parecen, estas cuestiones de distintas interpretaciones, parecen un poco anecdóticas o secundarias, y en verdad, cuando nosotros tenemos que comportarnos lingüísticamente de una manera natural dentro de una determinada comunidad, ¿no? El manejo de estas sutilezas de las interpretaciones de los marcadores discursivos es algo decisivo, porque en efecto, a ustedes les puede parecer insólito, pero en efecto, si hablamos de distintas variedades del español, y si yo no estoy advertida sobre estas sutilezas de empleo de los marcadores discursivos, o no entiendo, o me resultan anómalas, raras, no esperables. Bueno, ¿qué tipo de información se encuentra habitualmente en la periferia oracional? Bueno, información que tiene que ver con la restricción, ¿no? Ven ahí en un primer nivel los elementos restrictivos, ¿no? Por ejemplo, esos adverbios que solemos llamar limitadores, ¿no? Yo puedo decir ortográficamente, el texto presenta algunos errores, pero lo argumentativo es impecable, entonces, presentar algunos errores el texto o ser impecable en lo argumentativo no es incompatible porque delimite ámbitos distintos. La otra posibilidad es que surjan elementos modales y evidenciales y por último también elementos ilocutivos. Vamos a los ejemplitos que tenemos con respecto a marcadores. Bueno, tienen ejemplos de igual comparativos, ¿no? Comer 3 manzanas por día aporta 300 calorías, igual que un plato de pasta. Pero fíjense, por ejemplo, en 3.
se habla de una presentación, es un comentario de una admiradora de Roger Federer que estuvo presente en un partido que jugó en la Argentina, en Buenos Aires, y el estadio, el lugar donde se hizo el partido, el dinero que tuvo que usar para comprar la entrada, la ubicación, todo era un problema y hacía pensar que su experiencia al ver a Roger Federer había sido calamitosa, pero fíjense cómo termina. Eh, la ilusión de disfrutar a pleno se fue por la borda, como siempre, total, la gente no importa. Igual, verte ahí, Roger, fue un placer. I love you, ¿no? Entonces, ese igual es algo así como, no importa todo lo previo que dije, no importan todas mis quejas, porque definitivamente nada de eso podía empañar el placer de ver a Roger Federer. ¿Mm? Bueno, este es un ejemplito que típicamente usamos para el empleo de igual en la Argentina, ¿no? En una vidriera, en una vitrina de un local de una provincia del norte del país, una profesora especialista en estos temas vio un cartelito que decía a las mujeres no se las golpea, igual no entienden, ¿no? Bueno, una expresión que para un español peninsular no tiene lectura, porque es como si dijera a las mujeres no se las golpea, tal vez no entienden, y que en nuestra variedad quiere decir algo así como no sirve golpearlas, no entienden. Entonces, el mandato de no se las golpea porque está mal, ¿no? De alguna manera es sustituido por una cuestión útil, pragmática, práctica de no hay que golpearlas porque no van a entender. Entonces, esto lo leemos y para nosotros causa estupor, pero como decíamos, si un español peninsular no estuviera advertido sobre la interpretación de igual en la Argentina, no sabe qué quiere decir esto. Bueno, y el ejemplito de 5 muestra el empleo peninsular. Fíjense, está tomado de un fragmento de una novela, ¿no? Se están preguntando quién era una determinada persona que apareció en una ceremonia, y entonces dice, se me ha ocurrido que a lo mejor trabaja con vosotros, ¿no? Igual es una antigua secretaria de papá, o no sé, puede ser, ¿no? Fíjense todas las inferencias que están realizando a partir de la presencia de una mujer que les resulta desconocida. Bueno, el empleo de por ahí ya lo hemos mencionado, tiene una interpretación espacial, ¿no? Por ejemplo, en 7, en Bucios o por ahí, es decir, en una zona aproximada cercana a Bucios. Fíjense el empleo aproximativo de estos chicos tienen entre 20 y 26 años o por ahí, ¿no? O alrededor de esa edad, es un empleo aproximativo. Fíjense en 9 que gana una interpretación de permitir incluir la voz de otro. Por ahí se dice que no tendría que haber ido, ¿no? Ese por ahí no es un lugar en especial donde se dice, sino algo así como otros dijeron que yo no tendría que haber ido, pero yo fui invitado, ¿no? Entonces fíjense el contraste entre por ahí y yo. Bueno, y el empleo de índice inferencial que ya hemos visto, habla un jugador que fue agredido por
fanáticos, y entonces dice, bueno, por ahí fue algo que se le escapó de las manos, ¿no? Con Justo ya hemos hablado también de usos diferenciados en el español peninsular en el rioplatense, hay un justo comparativo, al final terminamos justo como empezamos, de la misma manera como empezamos, hay un uso de reformulación metalingüística, en el peor o mejor momento, justo en plena campaña navideña, ¿no? El uso de confirmación del español peninsular y un empleo como el que tienen en 15, que es frecuente en mi variedad de español, ¿no? Que tiene una función de introducir una estructura subordinada, ¿no? Justo que entró, le marcaron el último gol. Justo que entró, ¿no? Como diciendo, uy, en el momento más inoportuno, porque recién entra a jugar el partido, le marcan un gol. Bueno, hago un comentario. Ustedes tal vez conozcan de la variedad peninsular el empleo generalizado de plan, que en mi variedad de español no tenemos. Fíjense en 18, esto está tomado de un mensaje de WhatsApp, ¿no? Escribe uno, este es el panorama, responde Lucía, pero ¿qué estáis haciendo en plan? ¿No? Ese en plan, para mí, sin conocerlo, es uy, se fue, ¿no? Es ininterpretable. Y lo que quiere decir es algo así como, es decir, ay, perdí, ¿no? Perdón, Milena, perdí Bueno, no la está, presentación, ¿no? no está compartido. Bueno. Bueno, sí, ahora sí. Bueno. Esto lo dejamos para otro momento, veo que se me fue el tiempo, pero quería simplemente sugerir que hay un patrón construccional que es el de preposición más infinitivo en el español, que no era una combinación permitida, entre comillas, en latín, y que en el español, como en las lenguas románicas en general, sí surge y condensa distintas lecturas, pero fíjense lo único que voy a tratar de acá. En 20, ¿no? Es curioso porque los defensores, casi todas, me piden autorización para elencos que deciden representar alguna de mis obras, aquí o en el exterior, en Suiza, en las Islas Canarias, en Barcelona, con decirte que el acompañamiento llegó a Estonia. El acompañamiento es una obra teatral, y llegar a Estonia se presenta algo así como el ámbito más inesperado para que llegue una obra argentina. Bueno, como comentarios finales y pensando también en la repercusión que tienen estos temas en la enseñanza de las lenguas, la función que desempeña un constituyente en la oración se correlaciona con la interpretación posible, y la función nuclear, o sea, acompañando al verbo, o periférica, marginal, modela procesos de gramaticalización, las interpretaciones discursivas están fuertemente condicionadas por la variación de uso y siguen rutas, ¿no?, más o menos conocidas a esta altura, esperables de conversión, aunque también es posible que en esas rutas haya bifurcaciones, como
por ejemplo, muestra el caso de igual o lo mismo en el uso peninsular y en el uso del Río de la Plata, pero de muchas variedades de América. Bueno, acá tienen unas referencias y muchísimas gracias. Espero no haberme excedido con el tiempo y dejar alguna posibilidad de comentarios y si quieren transmitirme alguna inquietud. Mil gracias, ¿eh? A ti, muchísimas gracias, Ana María, por esta presentación tan interesante, nos ha provocado así, bueno, pensar sobre, claro, sobre las variedades del español, porque, bueno, los alumnos que tenemos aquí, la mayoría de ellos, bueno, han estado en España y, bueno, no tienen así conocimiento que yo sepa, bueno, no sé si alguien tiene más conocimiento sobre la variedad rioplatense que diga. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo lo habéis, cómo habéis visto la presentación? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención? Bueno, ¿conocíais estos usos de los marcadores discursivos? A ver, aquí tenemos a una alumna que quiere hablar, que es Por Cristina. favor. Sí. Algunos de ellas me parecieron muy ¿Tú interesantes. la puedes oír? ¿La oyes lo que dice? A ver, es que no sé cómo. No se oye, a ver, es que no sé. Creo que tal vez necesitaríamos un micrófono, ¿no? Sí, un micrófono. A ver, es que O sí. que se acerque. A ver, sí. A ver, Cristina, dime lo que Me ha parecido muy interesante. sí, dijo que le pareció muy interesante lo que has estado hablando. Eso lo llegué a oír, sí. Y algunos de los usos, Conocía ya los usos. Bueno, Cristina ya, porque sí, he mirado series, ha visto muchas películas, películas televisivas, seriales de televisión argentinos, entonces ya tenía un conocimiento previo. Muy y me bien. Mira, muy Y bien. ahora pues se ha ayudado a sistematizar, ¿no? Todos estos conocimientos que ella ya tenía de las películas, sí. A Cristina le gusta mucho ver pues toda clase de películas, tanto argentinas como mexicanas, españolas, y bueno, y tiene Ay, un qué interés bien. muy vivo por el idioma español. Bueno, sí, a ver, Muy bien. muy bien, sí. Bueno, a ver, ¿qué os ha llamado la atención? A ver, a las que han estado en España, a ver, las chicas que han estado en España, bueno, han hecho Erasmus, algunas de ellas han viajado, bueno, a distintos lugares. A ver, Beso, ¿tú dónde viajaste? ¿Dónde estuviste? ¿En qué Erasmus hiciste? En Valladolid, bien. Y bueno, las variedades, bueno, ¿te ha llamado la atención algo así sobre los marcadores discursivos de lo que has escuchado aquí en esta presentación? Ah, sí. Bueno, es que sí, dijo que ahí lo que había escuchado era muy bueno, más normativo, ¿no? Todo lo que a ella le había llamado la atención. Pues sí, es que claro, los alumnos que tenemos sí no tienen tantas posibilidades de viajar a América Latina, pero bueno, estas charlas que tenemos, estas conferencias, pues son una oportunidad de que puedan escuchar, así, aunque sea a través de Zoom, de estas plataformas, pero que puedan tener una idea, ¿no? De cómo se habla Por también supuesto. en América Latina. Muy Espero bien. que se haya seguido bien la presentación y que les haya resultado claro Claro. y también espero que les haya aportado algo. Es Sí, difícil a veces calcular cuánto conocimiento previo se puede asumir, ¿no? Y en ocasiones, o uno puede exagerar por simplificar o volver sobre temas que ya manejan muy bien, o uno puede ser críptico, ¿no? Que no se entienda nada porque uno asume que hay un montón de contenidos que ya están incorporados, ¿no? Entonces, espero haberme acercado a,
a un punto o una franja óptima, ¿no? Ojalá. Bueno, habéis tenido ya el curso de sintaxis, ¿verdad? ¿Sí o no? En eso, bueno. Es que ahora están teniendo el curso de sintaxis. Si es que están en tercer año y están en la oración simple todavía. Bueno, pues les has adelantado así información y ya cuando escuchen, bueno, las clases de sintaxis, van a tener más conocimientos adicionales, porque claro es que sí, ahora están aprendiendo, bueno, lo que es la sintaxis, pero claro, esto les va a servir pues muchísimo para que ellos puedan ver, ¿no? Todo lo que les están comentando. Bueno, pues sí, te agradecemos muchísimo, Ana María, que te hayas levantado. Es que en Argentina ahora son las 7, bueno, ya son casi las 8 de la mañana, entonces ella se ha tenido que levantar muy temprano para dar esta clase y lo hacen un día que es festivo en Argentina, que hoy no ha ido a bueno, no van a trabajar, están allí en Argentina con un día de descanso. Y por eso te agradecemos muchísimo este esfuerzo que hiciste, ¿no? No, Darnos esta por charla. favor, como digo, ojalá efectivamente haya contribuido en algo y les haya resultado de interés para el grupo ahí presente y por lo menos saben que les quedan referencias donde si en algún momento quieren realizar un estudio o una investigación más profunda o quieren hacer algún trabajo, escribir un artículo, ¿no? Tienen algunos puntos de partida a disposición. Sí, bueno, les falta un año para terminar la licenciatura y después, si se quieren dedicar, bueno, a los estudios de máster, doctorado, pues ya tienen un punto de referencia, ¿no? Por donde pueden hacer investigaciones de este tipo, si les interesa la sintaxis. Y van a ser profesores, la mayoría van a ser profesores. El año que viene van a tener prácticas en los colegios. Así que, bueno, tienen que ir acostumbrándose, ¿no? Bueno. Sí. Y no, todavía faltan muchos estudios contrastivos con respecto a estos temas en las distintas variedades del español, ¿no? Efectivamente existen diccionarios, pero no todas las variedades están igualmente documentadas. Y como decíamos, existen interpretaciones distintas, ¿no? Entonces, hay mucho campo todavía por investigar. Primero describir, ¿no? Simplemente describir, ¿no? Pero luego también poder comparar y explicar el surgimiento de estos empleos discursivos, ¿no? Sí, y son muy frecuentes en el uso, pero no está tan bien documentado como es ese uso en las distintas variedades, ¿no? Un poco quizás por el prejuicio de que corresponden algunas de esas formas a expresiones más coloquiales, ¿no? Pero ciertamente cuando uno tiene que comportarse lingüísticamente, esas expresiones coloquiales son decisivas para no pasar situaciones incómodas, ¿no? Sí, porque a veces, si yo por ahí, bueno, yo lo conozco desde Colombia, dice, bueno, yo voy por ahí, me voy a un lugar sin especificar a dónde, ¿no? Pero luego vemos que en Argentina tiene otro significado, entonces, sí, dentro de lo que es el propio español de América, la variación que se da dentro de la interpretación de los significados de este tipo de marcadores, que claro, son muy importantes porque al fin y al cabo, cuando estás hablando con alguien, te lo va a decir y tú, bueno, si no sabes interpretar correctamente, a lo mejor no entiendes lo que te está diciendo la persona. Entonces puede haber malentendidos, claro. Y bueno, claro.
Claro, el ejemplito típico, te invito, Milena, a mi casa, Sí, o vos me invitas a tu casa, y yo te respondo, ay, Milena, estoy muy ocupada. Igual voy, ¿no? igual, ¿Qué claro, significa? yo voy a pensar pues que vas a ir, Para pero un peninsular, sí, tal vez sí, tal vez no. Para mí no importa sí, que esté muy ocupada, que tenga tanto tiempo. claro, Entonces, algo tan tonto, entre comillas, como eso, muestra que no es anecdótico estudiar estos procesos, ¿no? pero claro, claro, es muy importante, sobre todo sí, el lenguaje hablado, en el lenguaje coloquial, porque al fin y al Ujú. cabo, pues, cuando vamos a dialogar con alguien, y tenemos que saber interpretar lo que nos está diciendo en el momento, no abrir un diccionario y empezar a buscar, bueno, qué es lo que nos están diciendo. Entonces es muy útil. Sí, y algo que no comenté, que les pido también comprensión de eso, los datos están tomados de tal cual los hemos encontrado. Entonces, por ejemplo, en lo que mostré del intercambio de WhatsApp, la manera de la escritura, la omisión de partes de las palabras, ¿no? Todo eso corresponde a procesos que ocurren en la inmediatez del uso de WhatsApp, ¿no? Entonces ahí un poco se derrumba todo lo que corresponde a la norma, el uso correcto, cómo se escribe correctamente, cómo se usan signos de puntuación, que como advierten, no hay, No hay ¿no? mayúsculas, no hay Este, signos de puntuación. Es que en WhatsApp, exactamente, exacto, sí, eso, bueno, exacto, como es una comunicación sí, así al instante, entonces, bueno, se omiten muchos de estos convencionalismos que exacto. tenemos que tener en la escritura. Bueno, pues no te vamos a quitar más tiempo porque hoy vas a descansar allá en Argentina y Sí. bueno, ya, No, gracias, muchas gracias. sí, sí, no te queremos quitar más Bueno, tiempo. muchísimas gracias y Muchísimas gracias. espero realmente que haya significado una contribución para Todo ha sido un mínima placer, sí, para un placer tenerte ustedes. aquí de forma Muchos virtual. saludos y respetos también a las autoridades Muchas gracias. y a la profesora Sí, de este curso de sí. tercer año. ¿Mm? Muchísimas Bueno, gracias. Yo no me atrevo a tocar nada aquí porque no sé si mejor que se quede así porque así lo ha puesto bueno, el profesor que entiende de estas tecnologías, así que yo no me atrevo a mover nada. Y por eso he estado yo aquí constantemente, para que no, que luego lo vamos a perfecto. poner esta conferencia, la vamos a poner en la página web de la universidad y también en Facebook la vamos a poner en nuestra página del departamento, así que muchas Bueno, más personas la van a poder escuchar, aunque no hayan podido asistir aquí personalmente a este encuentro. Así que bueno, bueno. una vez más, muchísimas gracias. Bueno, te aplaudimos. Sí, miran los aplausos Gracias, que te damos. muchas gracias a ustedes. Y bueno, contigo hablamos más tarde. Yo te llamo y nos Por hablamos. supuesto, Un, por un supuesto. abrazo. Muchos saludos a todos, que estén Sí, muy bien y sí, un abrazo muy, muy fuerte, sí. Milena. Gracias. Hasta cualquier momento. Pronto. Bueno, Gracias. nos desconectamos ya. Bueno, Salimos. Hasta pronto. pronto.